Comenzamos el segundo video del curso dedicado al nacimiento de la cultura cristiana. Vamos a ver en este curso algunos personajes que poblaron la historia del mundo que comenzaba a ser cristiano, el mundo que comienza a partir del siglo V o VI. Son ellos personajes, algunos conocidos y otros personajes que quizá podríamos denominar con cierta justicia personajes menores, pero que sin embargo son personajes cuya obra fue decisiva para la formación de la cultura cristiana, para la formación de aquello que considerábamos en el último video nuestra patria. Y tiene sentido dedicarnos a hablar de personajes porque si queremos estudiar los hechos que marcaron el nacimiento de la cultura cristiana, son hechos que fueron ejecutados por hombres. La historia cambia porque hay agentes, es decir, personas que hacen, que ejecutan ciertos actos capaces de hacer cambiar el curso de la historia. Algunos de esos actos, y quizás sean aquellos que nos vienen con más facilidad a la memoria, son actos heroicos, actos conocidos y celebrados durante siglos por muchos. Pensemos, por ejemplo, el triunfo de Carlos Martel, cuando en las cercanías de Tours, en Francia, en el año 732, impidió que los musulmanes se hicieran dueños de Europa. O pensemos, por ejemplo, en el caso de Juan de Austria, que en el año 1571, en la batalla de Lepanto, impidió nuevamente que el Islam penetrara y ocupara toda Europa. Son hechos maravillosos, hechos heroicos que todos recordamos. Sin embargo, la mayor parte de las veces los cambios en la historia son lentos. Las sociedades van modificándose y van cambiando pausadamente, a través de años y de décadas. Y muchas veces esos cambios no se originan en un hecho puntual y que perfectamente podamos delimitar, como es el caso de una batalla, los ejemplos que daba hace un momento, sino que son cambios que se dan a partir de muchos hechos pequeños, insignificantes, podría decir alguno, o que al menos pasan desapercibidos para la mayoría, pero que sin embargo son hechos que poco a poco, en una suerte de maceración que dura siglos, cambian la sociedad. Y porque justamente son hechos tan lentos, esto hace que aquellos que fueron sus protagonistas pasen a un segundo plano o directamente sean conocidos solamente por un grupo y que la mayoría los desconozca o los olvide. Son personajes que muchas veces han llevado una existencia aburrida, anodina. Uno podría verlos desde lejos y decir, ¿qué sentido tuvo haber vivido lo que vivió este hombre a comienzos de la Edad Media, por ejemplo? Más aún, aquellos que vivieron en su tiempo, probablemente a varios de ellos los habrán tratado de inútiles, los habrán despreciado como personajes estériles porque no producen nada, porque no son capaces de ir a una batalla y defender con las armas tal o cual ciudad o tal o cual idea, sino que son personajes cómodos
que prefieren quedarse en su lugar aburridamente a leer o escribir. Y sin embargo, vamos a ver que en muchos casos la cultura cristiana se consolidó y se conservó gracias a estos personajes. Es que no se trata de quedarse escribiendo y estudiando o ir a la batalla con Carlos Martel. Son ambas cosas. Cada uno tiene en el plan divino una función que realizar y que solamente puede realizarla él. Es como en una orquesta donde hay instrumentos que son muy llamativos, los timbales, los instrumentos de viento como puede ser el trombón o la trompeta. Hay otros instrumentos en cambio mucho más humildes y podemos decir mucho más aburridos, un arpa, un fagot que tiene una voz ronca. Y sin embargo, todos ellos, tanto el fagot como el arpa, el trombón y los timbales, tienen una función. Y la pieza sinfónica no va a poder ser ejecutada y no va a poder ser perfecta si no hay timbales, no hay fagots y no hay arpas. El fagot no podría ser el sonido que producen los timbales, y a la inversa tampoco. Cada uno en la orquesta, cada instrumento tiene su función, y su función es imprescindible. Lo mismo ocurre en la vida y en el mundo. Cada uno de nosotros tiene una función. Dios, en su inescrutable providencia, nos ha asignado a cada uno de nosotros nuestra función. Por eso mismo no hay que despreciar a aquellos que tienen funciones que parecieran inútiles, porque no sabemos si no son ellos, como ocurrió en muchos casos en los comienzos de la cultura cristiana, si no son ellos, digo, a quienes está reservado el papel de conservar o de restaurar esa cultura que perdimos. Por eso mismo hay que tener cuidado y hay que tener sensatez a la hora de discernir cuál es la función y cuál es el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Algunos considerarán que la función de un grupo será de escaparse, son cobardes escapistas. ¿Por qué? Porque no están en el fragor de la lucha, porque no están combatiendo contra las maldades que vemos actualmente, porque no se unen a alguna acción política o social determinada, porque no van a los barrios más carenciados a ayudar a sus hermanos, se escapan de la realidad. Escapistas, cómodos, inútiles. No es así. Cada uno tiene una función y Dios cuenta con que cada uno ejecute la función que Él le ha dado. Y esto lo vamos a ver a lo largo del curso y lo podemos ver en la historia. Pongamos un ejemplo. San Bruno. San Bruno vivía en la mitad del siglo XI. Un siglo muy difícil desde el punto de vista político y desde el punto de vista eclesial, desde el punto de vista cultural, en una sociedad que estaba buscando nuevamente el equilibrio y la armonía que se habían perdido durante muchas décadas. San Bruno es un joven brillante que, siendo muy joven, menos de 30 años, su obispo lo nombra como director de la Escuela Catedralicia de Reims, en Francia, que en ese momento era, podríamos decir, la universidad o el centro de enseñanza más importante de toda Europa. No una universidad propiamente, porque las universidades son posteriores, pero sí
centro de estudio en una de las diócesis más importantes de Europa, al norte de Francia, la diócesis de Reims. Y todos veían a este prometedor joven Bruno como el sucesor natural de su obispo, que lo había hecho incluso canciller de la diócesis. Era una esperanza. Era una esperanza para restaurar y para continuar trabajando por ese mundo cristiano que aquellos cristianos sinceros de esa época añoraban y buscaban. Sin embargo, Bruno en un momento decide retirarse. Podríamos decir, decide escaparse. Deja sus funciones en Reims, se va al sur de Francia y en medio de unas montañas enormes y heladas y nevadas buena parte del año, funda lo que hoy conocemos como la Cartuja. Es el fundador de los cartujos, San Bruno. San Bruno entonces escapó de una función muy importante, que era una función cultural y política, porque recordemos que en ese momento los obispos no cumplían solamente una función de jurisdicción eclesiástica, sino que tenían mucho poder político. Abandona esas funciones para ir a hacer algo que muchos calificarían como inútil. Encerrarse en una celda en medio de las montañas donde muy difícilmente alguien lo podía encontrar. Y sin embargo, gracias a esa vida completamente inútil, hoy la Orden Cartuja es una de las preseas más bellas y más importantes que tiene la Iglesia Católica. ¿Y a cuántos santos no habrá dado la Orden de los Cartujos? Por eso, en este video quiero hablarles de un personaje que sigue estos patrones y cuyo nombre no es muy conocido. Se llamaba Casiodoro. Casiodoro era romano, muy anterior a San Bruno. Y él también fue un funcionario, y un funcionario muy importante. Y en un momento de su vida, cuando ya era más bien grande, decide abandonarlo todo, retirarse y dedicarse a hacer otra cosa. Casiodoro nace a mediados del siglo, más bien en la segunda mitad del siglo V, en torno al año 480. Y nace en la isla de Sicilia, en una pequeña ciudad que hoy se llama Esquilache, y que era una ciudad, y que sigue siéndolo, una ciudad muy bella y una ciudad con un pasado muy ilustre. Virgilio habla de Esquilache en la Eneida. Dice: ad tolli sediva Latinia o Laquinia. Y dice: ad tollit sediva Laquinia contra Caulonisque arces et naufragium Scyllacium. Enfrente se alza la divina Lacinia y las rocas caulonias y el Esquilacio rompedor de naves. Una zona de mar, una zona que mira al Adriático, una ciudad que mira a Grecia. Pero era una ciudad romana y Casiodoro era un hombre romano, profundamente romano, orgulloso de ser romano. Toda su familia había sido familia de funcionarios, de altos funcionarios del Imperio Romano, lo que estaba quedando de ese glorioso imperio que se estaba deshilachando, estaba ya desapareciendo. Recibe una muy buena formación, estudia los clásicos, lo que se podía estudiar en ese momento, y ya a los 20 años es nombrado en un puesto bajo
de la burocracia imperial. Sin embargo, poco después, teniendo poco más de 20 años, le toca en un acto protocolar dar un discurso frente al emperador Teodorico, que era algo habitual, no era algo extraño, no era algo extraordinario. Sin embargo, el discurso que da Casiodoro sorprende a Teodorico. Y el emperador se fija en este joven y decide promoverlo. Y poco a poco, Casiodoro va a ir ascendiendo en la escala de los funcionarios imperiales para convertirse en la mano derecha de Teodorico y además en su gran amigo. Fíjense que aquí ya podemos ver un hecho interesante y providencial, claro. Que a partir de un acontecimiento, como decíamos, casi cotidiano, como es dar un discurso de forma, la providencia se valió para que el emperador Teodorico trabara amistad y conocimiento con el joven Casiodoro y que Casiodoro pudiera llegar a ser lo que fue y sobre todo, que es lo que nos interesa, a hacer lo que después hizo. Este tipo de situaciones han ocurrido otras veces en la historia. Hay un caso muy interesante y además muy similar. En el año 1566, en Inglaterra, la reina Isabel I, que es una reina protestante, claro, en ese momento estaba ejecutando o concretando su ruptura definitiva con la Iglesia romana, hace una visita a Oxford, la ciudad que alberga esa grandiosa e ilustre universidad. Y en esa visita se hacen una serie de actos para agasajar a la reina. Y en uno de ellos, un joven de 26 años, hace frente a la reina un discurso en latín. Se llamaba Edmund Campion. Y la reina queda fascinada con este joven. Queda fascinada porque ve en él a un hombre brillante, un hombre de genio, que es lo que ella necesita para el gobierno de su reino. Entonces va a comenzar también a promocionarlo y a buscar que Edmund Campion pueda subir posiciones dentro de la universidad para después, cuando tenga un poco más de experiencia, ir a Londres y encargarse junto a ella de los negocios del Reino de Inglaterra. Sin embargo, Campion en un momento debe decidir si seguir en esta carrera que se auspiciaba brillante y con un futuro prometedor, lo cual implicaba también dejar la fe católica, o ser fiel a esta fe, con las consecuencias que esto significaba. Y eligió la segunda opción. Por lo tanto, escapó de Inglaterra, cruzó el Canal de la Mancha, se formó en Francia, se ordenó sacerdote y luego volvió escondido a Inglaterra y comenzó su trabajo pastoral, este trabajo de atención a los católicos que habían quedado en la isla y que consumió la vida y el trabajo de tantos sacerdotes. Volvió, digo, para atender a estos católicos. Al poco tiempo fue descubierto y fue ejecutado. Y hoy la Iglesia lo venera como San Edmund Campion. Todo surgió por un hecho casi intrascendente, el discurso que da un estudiante frente a una visita ilustre. Sin embargo, ese hecho intrascendente marcó la vida tanto de Casiodoro como la vida también de Edmund Campion. Casiodoro, volviendo a él, está entonces en una posición de privilegio y de poder,
junto al rey Teodorico, que se hace cada vez más dependiente de él. Teodorico era un rey curioso porque él era de sangre bárbara, diríamos. Él era godo. Sin embargo, había recibido una muy buena formación, una formación griega, y él hablaba muy bien el griego. Sin embargo, no hablaba bien el latín. Y por lo tanto, necesitaba alguien que se manejara bien en esta lengua, y por eso es que Casiodoro le era tan útil. Y Teodorico, a pesar de ser arriano, es decir, de no ser católico, tenía ideas muy buenas para lograr lo que él llamaba la civilitas o civilización, esta unión entre los godos, que eran uno de los tantos pueblos bárbaros, y los romanos. Por eso él mismo se proclamaba Gothorum Romanorumque Rex, rey de los godos y de los romanos. Él se daba cuenta de que lo que el Imperio Romano de Occidente necesitaba era paz, porque hacía más de un siglo que estaba atravesando guerras y enormes dificultades económicas, lo cual hacían que culturalmente el imperio se fuera desarmando. Y no solo culturalmente, sino también políticamente, militarmente. Pensemos que hacía poco tiempo que Alarico, Atila o Genserico habían devastado buena parte del imperio. Pensemos lo que había ocurrido, por ejemplo, en el norte de África, donde desaparecieron justamente a raíz del ataque de los vándalos ciudades tan importantes como Cartago, como Tagaste, como Hipona. Y algo similar había ocurrido en la Galia. Por lo tanto, Teodorico no quería que ocurriera lo mismo en la península itálica y que el imperio terminara de hundirse. Por eso él buscaba ser un gobernante pacífico y sabio, que era lo que necesitaba en ese momento su imperio. Y de allí nace su idea de civilitas o civilización o buen orden entre los pueblos que habitaban el imperio que había recibido. Él buscaba, junto con Casiodoro, inaugurar una nueva época, luego de las épocas tan oscuras y tan tristes que habían ocurrido décadas antes. Sin embargo, con el paso de los años, Teodorico comenzó a preguntarse si ese proyecto de Teodorico, al cual él había adherido con tanto empeño, iba a poder mantenerse en el tiempo. ¿Iba a ser posible que estos pueblos tan distintos entre ellos lograran mantenerse unidos? ¿Iba a ser posible que, estando desunidos, pudieran resistir el ataque y los asedios de los otros pueblos bárbaros que desde el norte y desde el este buscaban ingresar al imperio y saquearlo? Realmente el proyecto de la civilitas, de la civilización, iba a ser posible. No sabía, estaba en duda, y por eso en un momento de su vida decidió tomarse un tiempo de descanso. Y si bien estaba en una posición, como decíamos, muy alta dentro del gobierno, se retira a Esquilache, a su ciudad natal, durante 2 años. Se retira para dedicarse a leer, a estudiar, a meditar y a pensar que era lo mejor, no solo para él, sino también para el imperio. En este espacio, en esos 2 años en que él está fuera de la función pública, ocurre un hecho lamentable. Y que por razones no siempre fáciles de comprender, Teodorico
hace encarcelar y luego ejecutar a un hombre brillante, quizá el más sabio de ese momento, Severino Boecio. Este hecho afectó profundamente a Casiodoro. Boecio es el autor, entre otras obras, de la Consolación por la Filosofía, o la Consolación de la Filosofía. Una obra que marcó la civilización cristiana medieval, y que todos los medievales que tenían una función intelectual necesariamente debían leer. Es en estos 2 años que pasa Casiodoro retirado en Esquilache que escribe una obra que se llama el Chronicon, que es una especie de resumen de la historia del mundo desde el diluvio hasta el año 519 de la era cristiana. Claro, es un libro que si hoy lo lee un historiador le encontraría muchísimas fallas. Sin embargo, no se trata aquí de discutir si fue un buen libro en tanto las fechas y los hechos que da son correctos o incorrectos. Lo que le interesaba a Casiodoro y por lo que estaba preocupado era por conservar el tesoro que había recibido y que tenía entre manos, esa civilitas, esa civilización grecolatina renovada por el bautismo cristiano, y que percibía que corría gravísimo peligro. La escritura del Chronicon lo hace pensar a Casiodoro qué es lo que va a ser de todo ese tesoro, la civilización grecorromana, amasada durante el lentísimo paso de los siglos. La enorme cantidad de obras, de autores, de filósofos, de literatos, latinos y romanos, quedaría reducida a la nada si sus temores con respecto al futuro del imperio se confirmaban. ¿Qué pasaría con la civilización grecorromana? Lo primero que quiso hacer entonces Casiodoro fue conservar lo que tenemos, conservar la memoria de lo que fuimos. Y aquí vienen también al recuerdo las palabras del ángel del Apocalipsis a las iglesias. Serva quod habes, conserva lo que tienes. Casiodoro quiso conservar lo que él había recibido, porque sabía que se podía perder. Quiso conservar la memoria, y por eso lo primero que hace es escribir este Chronicon. Quiso que los hombres que lo iban a suceder en el mundo supieran quiénes eran, porque en definitiva los hombres no somos gotas saladas aisladas, sino que formamos parte de un mismo océano. No podemos desprendernos de nuestro pasado, no podemos abandonar nuestra memoria. Es esta la razón por la cual Casiodoro se empeña en escribir una crónica de la civilización. Sin embargo, muere Teodorico y lo sucede en el trono su hijo, Atalarico, que tiene solamente 8 años. Casiodoro entiende que debe regresar, que es esa su función. Y efectivamente regresa para hacerse cargo prácticamente él con la madre del niño del gobierno. Y lo primero que hace es tratar de que el niño, que Atalarico, se forme en las letras grecorromanas a fin de seguir el ejemplo de su padre. Sin embargo, los nobles godos pronto van a hacer que este niño, ya joven o adolescente, prefiera las armas o los juegos que el estudio, lo cual entristece
a Teodorico porque sabe lo que eso significa. Murió Atalarico muy joven, siendo un adolescente, poco más que adolescente. Casiodoro siguió en su puesto, a pesar de que el rey que lo sucedió, su tío, era una persona brutal y en absoluto interesada por las artes, por la ciencia, por la cultura. Seguía Casiodoro en su puesto, el máximo puesto del imperio debajo del emperador, tratando de conservar lo que fuera posible. Y una de las cosas que se le ocurre es fundar una universidad. Él había visto una universidad en Nisibe, en Siria, que era el centro cultural más importante de ese momento, como lo había sido anteriormente Alejandría. Y junto con el Papa Agapito, deciden crear en Roma una universidad. El Papa Agapito había formado una biblioteca en su palacio. Casiodoro se preocupa de formar otra biblioteca también importante y dice, ahora que tenemos los libros, formemos una universidad. Escribe Casiodoro en referencia a esta Universitas Cristiana. Me esforcé, luego de reunir el dinero, en formar una escuela cristiana con los maestros que profesaban en Roma, a fin de que las almas de los fieles se aseguraran la salvación eterna y que su lengua guardara un lenguaje correcto y puro. Fue un intento, un muy buen intento de Casiodoro y del Papa Agapito de formar un centro de cultura cristiana. Pero lamentablemente esta empresa fracasó en los mismos inicios. La biblioteca del Papa se perdió y la biblioteca que había formado Casiodoro, en la biblioteca de Scauri se llamaba, la mayor parte de ella seguramente la trasladó a Esquilache. Cuando pocos años después quien ocupa el trono imperial es un ostrogodo, Vitiges, Casiodoro dice, esto ya es suficiente. Y teniendo 60 años, que era una edad muy avanzada para la época, decide retirarse ya esta vez definitivamente y retorna a Esquilache. ¿Por qué? Ya no podía hacer más desde su puesto político para mantener la civilización grecorromana. Y se convence de que si quiere salvar los restos de esa civilización, la estrategia que debe seguir es otra: preservar el legado occidental a través de la conservación de las obras clásicas y cristianas. Entonces, en su gran finca de Esquilache, funda 2 monasterios, uno eremítico, dedicado a la vida solitaria, y otro cenobítico, donde los monjes viven en comunidad. Este monasterio, el cenobítico, se llamó el monasterio de Vivarium, que significa en latín estanque de peces. Y era un monasterio muy particular, porque Casiodoro lo concibe como un sitio monástico, sí, para que los que allí vivieran hicieran vida monástica, sí, pero que tuvieran una tarea primordial, que era la tarea que les había encomendado la providencia, que era conservar y copiar las obras más importantes de la cultura cristiana. Esta va a ser la gran obra de Casiodoro: establecer una gran comunidad monástica que se dedique, más allá de sus deberes de monjes, de la oración, por supuesto, a copiar las obras de la civilización, tanto griega como romana. Se trataba de una conjunción muy interesante entre una vida retirada de oración y penitencia, que es la vida propia de los monjes, y la dedicación durante buena parte del día a la tarea cultural del estudio de las artes liberales y de la copia
de los autores clásicos. Casiodoro logra, con esta iniciativa, preservar el saber humano y divino que se había transmitido a lo largo de los siglos en todo el occidente. Copiar las escrituras, copiar los escritos de los pensadores cristianos que lo habían precedido y copiar las obras de los grandes autores de la antigüedad. Eso es lo que se propone a los 60 años y eso es lo que hace. Y en buena medida, gracias a Casiodoro, nosotros podemos conocer todos esos autores, toda esa riqueza que, como decía al inicio, es nuestra patria. Allí había entonces en el Vivarium una gran biblioteca y un gran scriptorium, que era donde los monjes escribían. Lo primero que hacía Casiodoro cuando llegaban los jóvenes a ingresar al monasterio era enseñarles a escribir, porque no todos sabían, y enseñarles a escribir para copiar manuscritos, que no era simplemente escribir un apunte. Ser copista como ser médico, era una profesión compleja que no era para todos. Luego había que educarlos en lo que nosotros llamamos, y ellos también, las artes liberales, porque no se podía copiar automáticamente. Copiar automáticamente, como repetir automáticamente, si uno no entiende lo que se copiaba, se podían cometer enormes errores. Y para la tarea que Casiodoro había seleccionado a estos hombres, no había espacio para errores. Por eso lo primero que les enseñaba, y con mucha dedicación y con mucho empeño, era la ortografía. Es decir, escribir bien. Porque si se escribe mal, si se escribe con errores ortográficos, no se entiende lo que está escrito y peor aún, se va a copiar de un modo erróneo y poco a poco ese libro con errores ortográficos se va a ir degenerando. El segundo punto que debían desarrollar era la exégesis, es decir, la interpretación de las escrituras. Recordemos que en ese momento el libro básico, que muchos incluso conocían de memoria, eran las escrituras, pero las escrituras hay que saber interpretarlas. Y para interpretarla se siguen a los grandes maestros. Es por eso que ellos leían y copiaban con enorme devoción a maestros como San Jerónimo, San Agustín, San Cipriano o San Ambrosio, los grandes intérpretes de la Escritura. Casiodoro consideraba también imprescindible el recurso a los autores profanos, es decir, a los clásicos griegos y latinos, que no todos estaban convencidos porque creían que eso era peligroso. Sin embargo, el criterio, creo yo, el sabio criterio de Casiodoro se impuso. Y él no solamente hizo copiar los textos de la Escritura y los textos de los padres cristianos, sino también los textos de los autores profanos. Pensemos, por ejemplo, textos de Platón, textos en parte de los griegos o de los latinos como Séneca o Cicerón. Son estos autores los que fundaron la civilización cristiana. Casiodoro murió a una edad muy avanzada, incluso para nuestros días sería una edad avanzada, a los 96 años, en el año 575. Su figura es la figura de un personaje que desde el punto de vista histórico podríamos considerar menor. Un personaje que muchos en su momento probablemente habrán tachado de cobarde y que otros habrán dicho que era un escapista o un cómodo que prefería huir a las comodidades de su finca a orillas del mar Adriático que quedarse en la lucha, en el fragor de la lucha, junto al emperador bárbaro, en este caso un emperador ostrogodo que estaba rigiendo los destinos del imperio.
Sin embargo, el criterio de Casiodoro fue el correcto. Fue gracias a él, en buena medida, que esta civilización grecorromana, bautizada en el cristianismo, sobrevivió. Fue en buena medida gracias a Casiodoro que los siglos posteriores pudieron fundar la cultura cristiana, esa cultura que es nuestra patria.